Bien. Ante todo, buenos días. Yo estoy muy contenta de trabajar este tema en particular, ¿no? Porque la invitación es a vivir la maravilla en todas partes. Y es interesante porque ¿qué hace que podamos estar maravillados, maravilladas, de lo sencillo de la vida? ¿Qué hace que podamos estar maravillados y asombrados y asombradas de lo esencial en el otro, en las cosas, en las personas, en las situaciones? Yo pensaba en que eso solo es posible si yo conecto mi verdadera naturaleza. O sea, es muy difícil que yo pueda conectar con el maravillarme de lo hermoso de la vida si estoy en mi dimensión densa. Y yo me siento con la densidad del peso de mi humanidad y sus limitaciones. Es muy difícil que pueda conectar con la maravilla del universo, porque me quedo en el mundo de la victimización y mi queja. Y mi sensación de que el mundo es malo conmigo, y a mí me parecía muy importante y respetuoso para con el tema, ¿no? Ser muy realista, ¿no? Y no comenzar diciendo, bueno, ¿cuáles son los tips para maravillarme del mundo? Y pasar directamente a los tres ítems para cómo hacer para maravillarme del mundo y punto A, B y C. Y no, no, porque incluso yo que soy practicante de ciencia de la mente y que soy terapeuta y que paro en el mundo de la fantasía de los cuentos y eso, a veces no me maravillo del mundo. No, no, porque hay momentos en los que mi humanidad se convierte en algo tan denso que me jala al fondo, y son momentos en los que yo considero momentos del pero en los cuentos, ¿no? Momentos en los que había una vez, pero, ¿no? Viene esta densidad en la que a mí me parece importante, antes de hablar de todas estas maravillas, de las maravillas, de las que voy a platicar, me parece importante conectar con estas personas a las que hablarles de maravillarnos del mundo les puede resultar denso, sobre todo ahora cuando en Perú, por ejemplo, yo misma, ¿no? Estoy sintiendo la densidad de una tercera ola que hace que se restrinjan nuestras libertades, ¿no? Por ejemplo, yo tenía presentaciones de cuentos en parques y nos dijeron, no, no se pueden hacer porque necesitamos cuidarnos más, y entonces cambia la agenda y de repente pasamos, a mí me gusta decir ahora riéndome del tema, ¿no? Digo, he pasado del plan A al plan B, no he pasado al plan C, sino al plan no sé. Que ya no sé, o sea, no tenía el plan A y después el plan B y ahora tengo el plan no sé. Y ya sale mi clown, ¿no? Y digo, el plan no sé, porque no es un plan C, es un plan no sé, porque no sé. Entonces, y me río, pero en realidad si me quedo en la densidad de mi cuerpo físico, no de las limitaciones de no puedo hacer tal cosa y no puedo hacer tal otra, no puedo maravillarme. Si me quedo en la limitación de mi mente que dice, pero las razones, que lo irracional de ciertas cosas, no puedo maravillarme del mundo. Si me quedo en las limitaciones de mi cuerpo emocional porque me siento triste, porque me siento preocupada, porque me siento angustiada, no puedo maravillarme del mundo. Lo que me pierdo al no maravillarme del mundo es una conexión maravillosa, paradójicamente, o reiterando, lo que me pierdo es la conexión maravillosa de mi esencia divina. Y allí viene la importancia de recordar que soy yo quien está creando su propia realidad, ¿no? Entonces, qué importante recordar que yo creo mi realidad. Aunque a veces diga, pero no, ¿cómo yo voy a crear mi realidad si fulano me engana? Y si el gobierno, y si la política están haciendo esto y esto y esto. No, pero yo estoy co-creando esta realidad también, y necesito recordar que soy más que estos 2 kilos de cerebro, y que soy un ser espiritual viviendo esa experiencia humana. Y cuando salgo de esto, realmente puedo maravillarme del mundo. Y ayer justo veía un documental, es muy inspirador, de unos chefs franceses,
que además, o sea, para ser un chef francés ya hay un nivel de excelencia, y los chefs que ganan estrellas son muy, más que ser famosos, son maravillosos. Por eso es que hablo de la maravilla, ¿no? Que ellos no solamente se preocupan del plato que sirven, que en sí es una obra de arte, es una obra de arte efímera, ¿no? Porque hasta el plato es una obra de arte en sí misma, por visualmente, hasta por los sonidos que pueden hacer los vegetales que comes, y por el olor. Entonces es una obra de arte el plato en sí, efímera, porque se acaba al ser degustada, ¿no? Pero también cómo estas estrellas que son algo tan lejano y que ellos adquieren, lo logran porque realmente piensan en detalles maravillosos, ¿no? Porque se preocupan, a los que yo vi en esos documentales, se preocupaban incluso del producto que iban a cocinar desde su huerta, ¿no? Y uno de ellos que me pareció fascinante decía: yo me preocupo de que mis vegetales sean felices. O sea, decía, porque si yo tengo a mis vegetales felices, ellos crecen y se manifiestan y se desarrollan en su total esplendor. Y para mí son una inspiración cuando vienen a mí para ser preparados y formar parte de mis procesos creativos. Entonces me pareció tan maravilloso que una persona no solamente vea una zanahoria o vea una lechuga, sino él ve a los insumos de su creación, los visita cuando están en el árbol y cuando están siendo frutos, ¿no? Y se preocupa de que ellos sean felices, ¿no? Dice, porque si ellos son felices, yo voy a poder tenerlos en su esplendor y van a crecer maravillosos. Y él va y los coseta, y es un círculo hermoso, ¿no? Y por eso es chef, y por eso tiene estrellas. Y por eso creo que hay esta frase de nació con estrella, ¿no? O sea, de este brillo. Y en uno de nuestras prácticas anteriores, a propósito de la Navidad, nos hablaban de que nosotros somos estrellas, ¿no? Nosotros tenemos el brillo de una estrella. Pero claro, si estamos con el peso de nuestra humanidad, es difícil creernos estrellas, que nos quedamos en el peso y la densidad. Entonces, ya dejando de lado esto, ¿no? El ir tomando conciencia de que sí existe todo esto en mi humanidad, ¿no? Que más allá de esta humanidad densa y pesada, soy sobre todo, ¿no? Y más allá de eso, un ser espiritual viviendo en este cuerpo humano, recién puedo ser capaz, y me pasa cuando haciendo esta humanidad y reconozco mi verdadera naturaleza, esta densidad va como la neblina, ¿no? O sea que no es sólida, sino es muy suave. Entonces se va disipando y puedo realmente conectar con esta maravilla, ¿no? Esta maravilla no ocurre solamente en el cojín de meditación, cuando estoy realmente no haciendo un súper, no haciendo 30 minutos de conexión y diciendo om. No ocurre solamente cuando estoy haciendo una práctica y no, ocurre cuando estoy en la calle observando lo cotidiano, no solo la naturaleza, observando los gestos de otra persona, la maravilla de poder caminar, la maravilla de los ojos de poder observar, tantas cosas hermosas que son milagros en sí mismos, ¿no? El poder ver, por ejemplo, yo tengo unas plantitas en mi casa que en la mañana son unas florcitas que son cactus incluso, que no necesitan que esté tan pendiente de ellas, por eso las compré, para asegurarme, y, ¿no? Porque las otras son más delicaditas, y en la mañana se abren y en la noche se cierran, ¿no? Entonces, qué maravilla que ellas solitas se abren en la mañana y se cierran en la noche. ¿Pero qué hace que estas cositas tan chiquititas se abran en la mañana y se cierren en la noche? ¿No? Es una maravilla, pues es una maravilla que estas florcitas, ¿no? Tengan este proceso de abrirse y cerrarse de acuerdo a la luz y es una maravilla, por ejemplo, para mí, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? Y las tengo en la casa ahí y como son florcitas de cactus, no son cactus, son unas plantitas que no necesitan mucha agua, si a veces me olvido, no se resienten, ¿no? Porque hay otras flores que sí, pues si te olvidaste,
perdiste, ¿no? Son como más radicales. En cambio, estas son más flexibles con mi disponibilidad. Y un poco voy a eso, ¿no? O sea, a esta capacidad de maravillarnos, no solamente cuando estamos en momentos así totalmente destinados a la meditación y la contemplación, no a esto cotidiano, ¿sí? Está en todas partes. Entonces, pasamos ahora a profundizar en esto, ¿sí? Porque hasta aquí nos hemos quedado como en el punto general, pero recuerden que estas pláticas son puntualmente en ciencia de la mente, y desde la ciencia de la mente hay unos ajustoncitos de tuerca, como me gusta decir, ¿no? Entonces, nosotros aquí visualizamos a todas las personas, a todos los seres, de esta maravilla, porque en realidad los estamos viendo como expresiones de la divinidad. O sea, esto es porque no solamente, o sea, cuando yo les hablo de estas florcitas, pues que se abren en la mañana y se cierran en la tarde, pues, o sea, esta capacidad de maravillarse, ¿no? Esta valoración es porque las veo como una expresión de la divinidad. Hay una valoración, ¿no? Entonces, desde la ciencia de la mente vemos que hay algo más elevado en ellas, hay algo supremo, ¿no? Están en unidad con la divinidad. Y esto lo vemos porque hay puntos de vista que nos van a ayudar cuando yo digo, fundamentalmente, si somos capaces de maravillarnos es porque hay una noción de que estos seres, ¿no? Son una expresión de la divinidad. Hay tres puntos de vista que nos van a ayudar un poco más a ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Lo primero es la disposición de orientarnos hacia la maravilla. O sea, la idea también es que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿no? O sea, porque una cosa es que esto esté a nuestra disposición y otra es que nosotros también pongamos de nuestra parte. Y uno es orientarme hacia la maravilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo me oriento hacia la maravilla? Más que buscar un objeto, yo digo, sale a mi encuentro, ¿no? Sale a mi encuentro un objeto, o una persona, o una cosa, ¿no? O una planta, un animal, y yo empiezo a observarlo, a observar sus movimientos, sus gestos, ¿no? Su textura, es como permitirme, disponerme a como estos niños que se quedan mirando las formas de las nubes, ¿no? Y hay un perro ahí, no, parece un chancho, no, parece un gato. O sea, necesitamos disponernos a eso. O sea, también estar como con esta capacidad de asombrarnos como niños para poderlo encontrar. No buscar, yo diría más encontrar. ¿Qué tanto me permito encontrarlo? ¿No? Entonces, ese sería el primer ítem para poder conectar con esta maravilla. Lo segundo es encontrar que las maravillas son una expresión del amor. No solamente es, o sea, además de la conexión con la divinidad, una expresión de la divinidad, ¿no? Que yo me predispongo como punto uno a encontrarlo, es una expresión de amor, ¿sí? Pero el amor no entendido como un sentimiento, sino el amor entendido como una dulce labor. Y esta manera, como lo dice Valéry Kaur, me pareció muy interesante, que no es simplemente el amor como sentimiento, sino como labor, o sea, como hacer, ¿no? Como proceso de enseñanza, de modelar, de práctica, ¿no? Que involucra nuestras emociones, o sea, la alegría, el dolor, la ira, que incluso que te hace proteger lo que amas, ¿no? Entonces, desde allí entender esta maravilla como un amor, entendiendo este amor como una labor que se construye, no solo como un sentimiento, sino como un irse construyendo y que involucra muchas emociones en este proceso de construir, ¿sí? Y como tercer punto de vista también, entender que esta capacidad de maravillarnos, entonces como primer punto, la primera sugerencia que le damos desde el enfoque de ciencia de la mente es disponernos entonces a encontrar estas maravillas. Dos, entender este maravillarnos como una fuente de amor, entendiendo este amor como un hacer, no solamente como un sentimiento. Y luego entender que este maravillarnos nos revela la unidad, ¿sí? O que cuando nosotros nos maravillamos de algo, lo estamos apreciando. Es difícil maravillarte de algo y subestimarlo.
O sea, cuando nos maravillamos de algo, lo estamos apreciando y justamente porque lo estamos apreciando, no lo vemos como algo extraño, lo vemos como algo cercano. Y a propósito de esto, me gusta, a mí me encantan los cuentos, entonces justo hay un cuento a propósito de esto que me gusta. Lo acabo de conocer el cuento, así es que está totalmente, como se dice, en proceso de elaboración, o sea, estoy haciendo una infidencia, ¿no? O sea, estoy, como se dice, poniendo un work in progress, work in progress. Pero bueno, el cuento de Guru Nanak, es el fundador de la tradición Sikh, ¿no? Él, esta historia ha sido publicada en el libro de Balairi Kaur, justamente, en su libro No ver a ningún extraño, y nos cuenta la historia de Guru Nanak, ¿no? Nanak era un joven, estaba muy preocupado porque él veía mucha violencia a su alrededor. Veía que los hindúes se peleaban con los musulmanes, había mucho conflicto. Él quería encontrar una solución a esto. Veía que había mucha violencia alrededor y quería encontrar una solución. Y un día, a su sorpresa, desapareció. Él quería encontrar una solución, desapareció. Todos se quedaron preocupados porque decían, ha desaparecido, no está, desapareció, se fue, se habrá ahogado, se lo habrán llevado, claro, como quería encontrar una solución, y esto es un problema, claro, ya se lo han llevado, lo habrán secuestrado, ¿qué habrá pasado? Todos estaban preocupados por su desaparición, y al tercer día, porque el 3 es un número muy especial en los cuentos, Guru Nanak apareció. Pero apareció totalmente renovado, apareció maravillado de la vida, apareció con una sensación de no dualidad. Llegó mirando a los demás en conciencia de unidad, sintiendo que el uno y el otro no estábamos separados. Llegó desde esta conciencia de unidad. Él antes concebía que los seres estaban como dentro de un cuenco, como separados unos de otros, pero pudo concebir que este cuenco se disolvía y podíamos estar totalmente unidos unos con otros. Y es muy interesante porque gracias a él, ¿no? Y esta reflexión de que cuando somos capaces de hacer esta desaparición, ¿no? Estos 3 días, cuando nos callamos, cuando meditamos, cuando nos conectamos con la música, con el canto, estos límites aparentes, ¿no? Desaparecen, así como desapareció Guru Nanak. Y cuando podemos conectarnos con estas bellezas, cuando nos podemos maravillar, estos límites, así como Guru Nanak desapareció, también estos límites desaparecen en nosotros y nos podemos conectar a los demás sintiendo que somos uno. Y cuando podemos sentirnos como uno con los demás, no hay discordia. Que no puedo sentir discordia conmigo mismo, o es más difícil pelearme conmigo misma, aunque a veces también me puedo pelear conmigo misma, pero no es lo mismo pelearme conmigo misma, ¿no? Entrar en mi propio discurso interno, que sentir al otro como el otro, como el otro, el enemigo, ¿no? Entonces, esta historia de unidad de Guru Nanak me pareció fascinante, porque justamente cuanto más nos maravillamos, somos más capaces de apreciar y de agradecer. Y cuando yo más aprecio, más agradezco, soy realmente incapaz de sentirme víctima, soy incapaz de sentirme victimario de alguien, soy más capaz de vivir en armonía, en paz, en plenitud, viendo más oportunidades que agresiones, viendo más oportunidades, afectaciones, veo más posibilidades, veo más retos, veo más oportunidades. Creo que esta capacidad de maravillarnos es una profunda herramienta en la que yo no había reflexionado antes de esta manera, justamente a propósito de haber trabajado esta plática, nos permite conectar de otro lugar con nuestra verdadera naturaleza. Usualmente yo me quedaba en este tema de conectar con mi verdadera naturaleza de unidad, y desde esta sensación conectar con los demás, pero ahora como que he adquirido este plus, ¿no? De este maravillarme, de este maravillarme, y desde este maravillarme, esta palabra me ayuda
a apreciar al otro, honrar al otro. Es imposible no maravillarte del otro sin sentir aprecio, sin sentir reverencia, sin sentir un honrar. Y es imposible no honrar al otro. Es imposible honrar al otro y al mismo tiempo sentirme víctima del otro o victimar al otro. Entonces es una herramienta profundísima para encontrar esta sensación de conexión con quien verdaderamente soy, una en unidad con Dios. Entonces, desde este lugar de tranquilidad, de paz, de amor, los dejo con esta invitación a maravillarse del mundo, a maravillarse de lo simple y de lo sencillo de la vida. Recuerden los tres ítems enfocados en la ciencia de la mente. Uno, predisponerme, porque si yo no me predispongo, ya saben, la divinidad no fuerza ningún proceso. Nadie nos va a obligar a maravillarnos. Entonces lo que necesito es predisponerme a maravillarme. Dos, entender esta capacidad de maravillarme como un acto de amor que no es solo un sentimiento, sino es una labor, un hacer, ¿sí? Y este maravillarme me lleva a la unidad, al sentirme uno con el otro. Y si yo soy uno con el otro, aprecio al otro. Y si yo aprecio al otro, no solamente estoy apreciando al otro, me estoy apreciando a mí mismo, y toda esta sensación de victimización, de victimar, se diluye y tengo una mayor capacidad de poder estar en presencia de mi verdadera naturaleza en el mundo. Muchas gracias.